Todo lo que había imaginado en un mundo que cambió, todos mis sueños despertaron. El buscar la buena vida, me di cuenta una mentira. El secreto de lo simple, entendí lo que tenía. Todo lo que había aprendido, ese tren que solo pasa una vez por el camino. Cada día que comienza es un nuevo desafío. Elegir el sentimiento y romper con lo prohibido. Café de por medio me toca a mí hacer de entrevistadora ahora con esta señora que he conocido algunos años, Valentina Moisés. Bienvenida a su propio programa, señora. Es nuestro, es del pueblo, me encanta y vos sos muy protagonista dentro de Vibra TV, así que... Pero yo quería que la gente te conociera un poquito más, como yo tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces dije, vamos a hacerle una entrevista a Valen, ¿por qué no? Me toca a mí. Entonces, no me dijo ni qué me iba a preguntar. Nada, esto es así fluido, una charla de amigas. Así, salud. Cuando ustedes, salud, cafecito, mate. Yo te he visto en el escenario, he hecho con vos programas como el de Soy Vibra, tengo mi cajita Focus, te sigo en las redes, conozco a tu familia y sos como una mujer poderosa que considero importante en mi vida y que me gusta a través de esto invitar a todas a que te conozcan. Entonces, primero me gustaría que vos te definas a vos mismo y digas quién sos, quién es Valentina Moisés para Valentina Moisés. Primero quiero decirte que es mutuo y que sos una de mis mujeres poderosas. Gracias. Y cuando estaba escribiendo la canción de Mujeres Poderosas, estabas ahí presente. Y qué bueno, me encantó. A mí me cuesta mucho definirme y yo creo que antes que nada soy artista y hasta cuando estoy guiando una práctica de yoga, estoy actuando de instructora de yoga y creo que esa es una herramienta que me ayudó a mí a fluir en diferentes espacios. Yo básicamente soy artista, soy música, soy cantante y compositora y desde ahí soy una buscadora de verdades que para mí la verdad es lo que me resuena acá. No, durante toda mi formación desde niña la verdad era lo que me marcaban desde afuera, era la estructura, el esquema y a medida que fueron pasando los años y siempre creo que hace falta un golpe o un dolor o un sufrimiento o algo que nos lleve a buscar el más allá o la explicación de por qué nos pasa algo. Y yo aproveché cada uno de esos momentos difíciles como para una búsqueda nueva. Y creo que desde esa búsqueda nace la necesidad de poder compartirlo. Exacto. Yo te iba a decir eso, que siempre he creído que sos como una buscadora y también una mensajera, ¿no? Que va transmitiendo aquello que va conociendo y que va profundizando. Por lo menos así me llega a mí, ¿no? Como una guía, pero al mismo tiempo como una caminante y una buscadora eterna de todo, ¿no? De esa verdad. ¿Cómo surgió el tema? ¿Cómo empezó para vos esa necesidad? ¿Y cómo surgió el tema de plasmarlo, por ejemplo, en Soy Vibra? No sé qué vino primero, si los libros, Soy Vibra, Focus, ¿qué vino primero y cómo surgió esa primera instancia? Yo creo que la búsqueda más como de recursos como avalados o que me den una estructura vino mucho antes, cuando yo empecé con mis búsquedas en los tratamientos de fertilidad, que fueron como esos primeros golpes de no poder obtener lo que yo quería y decir, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Y eso me generaba mucho dolor. Y con los años entendí que el dolor era por no conseguir lo que quería, no por no lograr ser madre. O sea, como que tenía muy disociadas esas
dos cuestiones que... Esas necesidades. Pero, claro. y que no podía separarlas. Para mí era lo que quería y ser madre. Y con los años me di cuenta que era más un capricho de conseguir lo que estaba buscando, claro, sin saber si era de verdad algo que estaba queriendo y no una imposición social, como después me fui dando cuenta que con el paso del tiempo. Antes mi búsqueda iba por la espiritualidad y por una espiritualidad como mucho más naif, que tenía más que ver con el misterio que otra cosa. Uh-huh. Uno de los primeros libros que me generaron esa sensación se llamó La Novena Revelación, uh-huh, que lo leí cuando tenía 18 años. Me enamoré de La Novena Revelación porque aparte tenía como mucho de física cuántica, mucho de misterio, de Perú, eran de papiros con información, de leer la energía, y eso fue como que despertó algo que yo dije, necesito saber más, esas ansias de saber, como que empezaron ahí, sobre vidas pasadas. La Novena Revelación, después venía la 10ª Revelación, la 11ª, la nueva visión espiritual. Y estaba como, y me costaba conseguir información. A medida que fueron pasando los años, no mucho después, que me pones nerviosa y estoy como... No, sigue hablando, porque esto es necesario. Fueron pasando los años y apareció María Magdalena en mi vida, cuando tenía 25 años, más o menos, sí, 25 años, porque fue en el 2005. ¿Cómo apareció esa figura? María Magdalena llegó en un 24 de diciembre, yo comprando regalitos de Navidad a último momento, cuando ya decía, ¿dónde puedo encontrar algo en donde no haya mucha gente que vea a la calle? Y para quienes no vivan en Salta, hay un shopping que tiene una librería que tiene salida a la calle, o sea, tiene la salida cercana a la calle. Y dije, esto es lo más cercano, llegué, compré los regalitos, todos libros para todos, y estaba saliendo y veía un libro sobre la mesada cerca, que parecía que tenía luces de neón, que se encendía así. Te estaba buscando. Y se llamaba La Esperada. Una cola eterna hasta llegar a la caja, miraba La Esperada, digo, no, basta, tengo como 5 libros sin terminar en la mesa de luz, basta. Llegué a la caja, pagué, salí y dije, había 20 personas de nuevo en la cola y me volví a buscar el libro. Me estaba llamando. Volví a mi casa y era como magnético. Fue la primera vez que sentí algo como físico con un objeto y era como, necesitaba poseerlo. Era el día de Navidad, estaba llena de gente en mi casa, claro, tuve que esperar a que se fueran todos. Váyanse. Se fueron a la 1 de la mañana, era mi cumpleaños, yo cumplo el 25 de diciembre, y esperé a que se vayan todos, me senté en la cocina de mi casa y leí hasta que amaneció, se hizo de día, estuve leyendo todo el 25 de diciembre y logré terminarlo. Y lloré, me reí, me pasaron cosas. Fue uno de esos libros iniciáticos. Que te marcaron. Y es una novela. Porque después estudié, y hace poquito conocí la historia de la autora, de Kathleen McCowan. Y Kathleen McCowan hizo toda la investigación que da para otro cuento, y cuando la quiso presentar le dijeron, no, nosotros llegamos a sacar esta información, vamos, claro, presos todos. Mejor hace algo más mejor light. Novelalo. Claro. Y ella así lo tuvo que novelar, y es una novela en donde los protagonistas son Jesús y María Magdalena. Claro. Imagínate que ya desde ahí en adelante quiero leerla. Y desde ahí empezó mi búsqueda con Magdalena en un momento histórico en donde era difícil hablar de ella. Yo me juntaba con amigos y les decía, estoy fascinada con María Magdalena. ¿Quién? ¿La prostituta? Claro. Y claro. Mirá, me acuerdo, se me pone la piel de gallina. Era como condenado. Sí, claro. Y descubrir su historia y... María Magdalena en ningún lugar de la Biblia dice que fue prostituta. Eso fue una blasfemia, un invento de la Iglesia en su necesidad por difamarla, por quitarle poder, por denigrarla, diciendo que era prostituta, y sacar los 7 demonios que tenía ella adentro, y que Jesús logra sacar los 7 demonios. María Magdalena es más mencionada en la Biblia que la Madre María. La Madre María es otra mujer mágica, empoderada,
poderosa e inmensa energéticamente, pero mi búsqueda comenzó por María Magdalena. La Madre María siempre estuvo como cerca porque vengo de una formación católica, apostólica, claro. y donde me parece como el ser supremo del bien, de la mujer que debe ser, ¿no? Que en la Iglesia Católica le llaman la Virgen María, claro. En la cuestión energética, en las energías femeninas y en las figuras femeninas le llamamos la Madre María, que es inmensa, poderosa, y todo lo que yo sentía ya por ella antes, al estudiarla a la Madre María, se potenció muchísimo porque le saqué como todo ese estigma, toda esa connotación que me había dado mi formación católica. Y ella pasa a ser como un ícono en tu vida, pero de ese personaje o de esa relación que vos tenés con ella surgen otras cuestiones, como por ejemplo lo del programa Soy Vibra o la Caja Focus, o no tiene nada que ver una cosa con otra, o todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, porque esa búsqueda tenía como algo visceral que me llevaba a tener que saber, esa necesidad de conocimiento, y que no la encontraba en ningún lado, porque, a ver, María Magdalena, yo en el 2005, fines de 2005, casi 2006, descubro que María Magdalena era la esposa de Jesús, que habían tenido hijos, y que María Magdalena, después de la crucifixión de Cristo, había migrado al sur de Francia, ayudada por José de Arimatea, que era de tío de la Madre María, que era una persona muy poderosa, que era miembro del Sanedrín, que era un comerciante muy acaudalado y que tenía los medios para poder sacarlos a ellos, claro. Porque después de la crucifixión de Cristo, los más perseguidos iban a ser todo su grupo cercano. Entonces había que proteger, y sobre todo a ella, porque estaba embarazada. Entonces había que proteger ese legado, y él se ofrece. Primero se van a Egipto, hay algunas teorías de que estuvieron un poco en la India, también van a Kusadasi, en donde queda la Madre María Madre, muere en Turquía, en Kusadasi, y después María Magdalena con un grupo de mujeres migra al sur de Francia. Donde vos te fuiste también en tu búsqueda. En una de esas peregrinaciones en donde nunca sé ni dónde termino durmiendo la noche, ni dónde... O sea, es como entregarme acá, salir a la montaña y ver qué depara ahí, claro. La luna, el sol, la oscuridad. Y siempre terminas protegida, porque cuando estás entregada de esa manera, todo fluye. Es como... Lo probé hasta durmiendo afuera bajo la luna en Jujuy. Y aparecen todos los fantasmas, y cuando logras amigarte con todos esos fantasmas, está todo bien, ya después claro. Fluye. Y esta necesidad de búsqueda, en donde no consigue información en ningún lado, se decía, María Magdalena fue la esposa de Jesús. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Hoy es como más... Se puede decir. Se puede decir. Ahí por lo menos está la libertad de decirlo, ¿no? Si no opinás igual, no, bueno, pero lo podés decir porque ya está más extendido ese. Pero en el sur de Francia murieron más de 1,5 millones de cátaros, de cristianos gnósticos, por decir esto, por pensarlo. O sea, hoy podemos pensar lo que cada persona quiera, y lo que cada persona sea capaz de internalizar energéticamente, porque ya no nos queman en una hoguera por pensar distinto. No, por lo menos ahora. Exactamente. No, nunca sabemos. En teoría vamos evolucionando, no existe la involución, y cada persona puede ir como mejorando su así es. Pero de ese personaje de María Magdalena, de ahí a ¿qué Focus. tomas? Claro, ¿qué querés transmitir a través de estos programas o lo que fuera? Porque viene de ella esa energía, ¿y qué? ¿Qué quieres decir? María Magdalena era una portadora de mensaje. Y yo creo que yo tomo de ella eso, de tratar de transmitir el mensaje que era su misión. Y yo siento que soy una comunicadora en muchos aspectos, a través de mi música, a través de Vibra, a través del yoga, en su momento a través de Valentina y los Valientes también, porque para mí era antes impensado poner a meditar a un teatro lleno de niños. Sí. Y era como que me decían, ¿vos tenés idea que poner Om Respiro, que era la canción de los Valientes para meditar, en medio de la obra de teatro, cuando estás bailando con el carnavalito? ¿Vos tenés idea que es una locura? Claro.
y yo necesitaba hacerlo. Entonces, como impulsada por eso de que no lo puedo racionalizar y lo tengo que hacer, empezó también esta búsqueda de herramientas que yo sentía que necesitaba tener por una cuestión de estoy avalada por este diplomita, tengo este otro diplomita, y ahí me metí a estudiar biodecodificación, constelación familiar, flores de Bach, psicogenealogía, transgeneracional, física cuántica, necesitaba esos papelitos. Pero siempre dentro de esa temática, ¿no? De las cuestiones emocionales, energéticas, digamos. Siempre tratando de encontrar recursos que a mí me ayuden a mantenerme a flote, porque yo creo que de eso se trata, o sea, tratar de buscar esas sogas que me iban manteniendo a flote. En un momento fue el transgeneracional, en un momento fue las flores de Bach, en un momento fue el yoga. Y cuando empezó la pandemia, yo no venía contando estas cosas que venía haciendo. Cuando empezó la pandemia tuve la necesidad de compartirlo, porque era algo que no es mío, la información es universal. La información, yo creo que nadie debería pagar para tener información. Es como la información está, y hoy se está dando un fenómeno que antes podría haberse catalogado de charlatanería, que es la canalización de la información. Una persona que venga trabajando con su cuestión energética puede tener acceso a información que nunca en la vida haya leído en un libro o que nunca en la vida haya aprendido en una universidad. Y hoy eso tiene un peso. Yo leo un texto, validez, digo, ¿de dónde salió esto? Fue canalizado por... Listo. ¿Puede resonar conmigo o no? Yo digo siempre que mi detector de verdades está acá. Sí. Si yo lo siento acá, para mí es así. Es válido, no me preguntes por dónde. Y si no, no. Y si no, digo, mirá, puede ser verdad para ella, pero para mí no, porque creo que la física cuántica dice que el observador crea la realidad. Y desde ese paradigma, yo creo mi mundo, vos creás tu mundo, y cada persona crea su mundo. Entonces lo que para vos es verdad, para mí puede no ser verdad. Entonces cuando yo leo algo que no me resuena, simplemente no lo tomo. No digo, eso no es así. Claro. Si no, yo no resueno con eso, yo tengo otra verdad. Me hace acordar a Groucho Marx, yo tengo estos principios, si no te gustan, tengo estos otros. Claro. Pero es así, claro. Uno elige aquello con lo que vibra en sintonía, ¿no? Y en el momento histórico en que esté vibrando también. Tal cual. Focus nació como una estructura de algo que a mí me sirvió en la pandemia. Los primeros días de pandemia estaba en un all inclusive en el Caribe, sentía yo, estaba en mi casa, pero yo sentía como... Claro, estabas cómoda, tranquila. Cocinándome, creo que a muchas personas les pasó. Sí, totalmente. A la tardecita me tomaba algo fresco. Sí, relax. Era verano todavía, claro. Porque era marzo. Sí, era marzo. Claro. Y después me agarró un bajón porque... mi papá se extendía todo este veranito all inclusive. Y mi papá me dice desde siempre, hija, deja que el alma te alcance, porque quienes me conocen saben que me cuesta mucho quedarme quieta en un solo lugar. Lo sabemos. Bueno, esto me lo dice desde siempre. Claro. O sea, ¿no? Y en pandemia me alcanzó el almita. Claro. Y cuando el almita te alcanza, no es que decís, ¡ay, qué lindo! Me alcanzó el almita. El alma trae todas esas cuestiones de las que nos escapamos. Claro, por eso pudiste concretar en algún elemento, en algunas cuestiones, ¿no? Empecé como a aplicar todo eso que en teoría... Plasmar. Y en teoría me parecía hermoso. Y yo decía, mirá qué lindo esto de Sherman, del club de las 5 de la mañana, de madrugar. Yo me despertaba a las 8:30. Entonces empecé como a despertarme. Ahí empezó, con la madrugada. Y yo decía, está bien, me levanto, no te digo a las 5, me levanto a las 6:30. ¿Qué hago a las 6 de la mañana? Y me empecé como a inventar actividades a esa hora. Que además a vos te ordenaban esa cotidianidad. 100%. ¿No? Y mi vida siempre fue como muy, muy desordenada en ese aspecto, porque como duermo 2 o 3 días en cada lugar. Claro, como... muy movediza. Sí. Y empecé a escribir. Y... dije todos los días a la misma hora, me levantaba, escribía terapia, claro. Por el camino del artista, que también lo estaba haciendo, que es escribir todas las mañanas.
Y al día 10, 12, yo dije, mira, qué bien que me estoy sintiendo. Pero no sabía qué era, hasta que me di cuenta que el programa que quería escribir, que quería hacer, que era pedido de Juegos Multiverso, que después lo terminó editando, ellos me lo habían pedido y sabían que se tenía que llamar Focus. Hacía 2 años que haga Focus. Y vos no lo concretabas. No sabía ni de qué se iba a tratar. Y yo les preguntaba, ¿pero ustedes qué quieren que haga yo? Vicky Villamayor, que forma parte, es una de las creadoras de Juego Multiverso, que la admiro y la adoro, me decían, no sé, algún juego de creatividad. Yo dije, porque me ven arriba del escenario. Claro. Y cuando pasaron unos 15 días, me di cuenta que el juego era lo que yo venía haciendo todos los días, y empecé a como a esquematizarlo y a buscarle una estructura, y me di cuenta que primero es la introspección, que vas hacia adentro, después el detox, después el entrenamiento y después canalizar esa energía. En ese momento era creativa, pero así es. Y eran 40 días, estábamos en pandemia, pero 40 días, o sea, y vos lo hiciste. Lo hice, un programa fantástico. Tengo mi cajita también, que de vez en cuando saco una tarjetita, les cuento que ella tiene, la súper recomiendo como un regalito para aquellas personas que querés, porque es como que te ayuda a ordenar tu día, tu cotidianeidad, y te aseguro que cuando vos sacas una tarjetita de la cajita Focus tuya, es lo que corresponde, lo que vos necesitas en ese momento. Parece increíble, pero las energías se ordenan así. Saco lo que necesito y habla, por ejemplo, ese día de la creatividad o de la autoestima o de lo que vos necesitas exactamente, ¿no? Así que son disparadores. Exacto. Son disparadores, exacto. No es una bajada de línea, no es, son disparadores. A ver, a cada persona le dispara por diferentes lugares. Yo amo Focus. Después de hacerlo en pandemia, dije 40 días, es un montón. Pero por eso armamos Vibra Alto, que Vibra Alto son 21. 21 días. Así que, pero así nació Focus. Es como la concentración de muchas cosas. ¿Y cuál es el mensaje? Oh. Si vos dijiste, de alguna manera dijiste, soy una comunicadora, soy una mensajera. De alguna manera estás transmitiendo, estás comunicando, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje que querés dejar o que querés compartir? Volver al origen, volver adentro. Y hoy lo sigo recibiendo de la misma forma. Si yo me pongo a meditar, el mensaje que me baja es: sentate a escribir, sentate a plasmar, volvé hacia adentro. Es la respuesta de todo, ya la tenemos. Focus, la carga creativa, la constelación familiar, la biodecodificación, el yoga, el running en las personas que hacen... O sea, todas las cosas que las personas hacen para sentirse bien es para lograr conectar con la información que ya tenemos adentro. Ya sabemos todo, ya somos todo. Todas las personas tienen todos los recursos porque estamos conformados de minerales que siempre estuvieron en la Tierra y en teoría tendrían que tener la misma capacidad de hacer las mismas sinapsis. O sea, el molde es igual para todos. ¿En qué varía? La capacidad que tenemos de poder canalizar esa información que ya está. Entonces, los recursos para poder volver al origen, volver a conectar con esa sabiduría ancestral que siempre estuvo, es solamente para eso, para hacer visible lo invisible. De alguna manera, si yo tuviera que definir las cosas con lo que vos me estás diciendo, diría que vos sos alguien que está mediando entre dos estadios de la humanidad. Con tu mensaje, vos estás propiciando una vuelta al origen, una vuelta a la naturaleza, y eso de alguna manera es un paso evolutivo. ¿Vos lo ves así? ¿Vos ves que estás colaborando o intentando colaborar con un paso evolutivo, con un nuevo hombre, con una nueva humanidad, con algo diferente? Yo no siento que sea algo que pueda elegir porque hay cosas que las hago y no sé por qué las hago. Y en cada ritual, cada luna llena, cada luna nueva y en cada momento en que conecto con la naturaleza, me ofrezco como canal, como instrumento. Soy instrumento de la paz, soy instrumento de la paz, soy instrumento de la paz, soy portadora del mensaje que se necesite ser comunicado. Y en ese aspecto yo siento que es intuitivo, es visceral. O sea, hay cosas que yo digo porque siento que las tengo que decir. Y por ahí hay muchas personas que
pueden no resonar, pero las que resuenan yo sé que es para ellas. Y por ahí, como en la música me pasa eso, la naturaleza, por ejemplo, habla de volver al origen. Y cuando compusimos Naturaleza con Seba de Los Tequis y con José Rangión, fue como, qué lindo esto, qué lindo esto que está saliendo, y ni siquiera sabía por qué escribíamos lo que estábamos escribiendo. Y es esto, habla esto. Quiero ser como aquel que, cuidando la vida, entendió que hay un mundo que está vivo y respira. O sea, es volver a tomar a la tierra, a Gaia, como una entidad viviente que nos contiene. Y en una parte esa canción dice, quiero ser otra vez esa mujer del comienzo, que entre verdes y animales en un mismo universo. O sea, volviendo, y yo creo que ese es el mensaje, de todo, de la caja creativa, que son recursos para lo mismo, para ritualizar, para volver adentro, para... Y creo que es por ahí, es volver. No es yendo, es volviendo. Claro.